Muy bien. Entonces, como pequeña introducción, me gustaría charlar con ustedes algo importante, que es el deseo de Dios para todos nosotros, todos los que estamos aquí participando de este seminario, que tengamos salud. Eso nos decía el apóstol Juan, ¿verdad? En 3 Juan 1:2, expresando el pensamiento de Dios para con nosotros. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como también prospera tu alma. Tenemos ahí debajo 2 pensamientos del espíritu de profecía, que dice que el Creador vela sobre el organismo humano y lo mantiene en acción, y que si no fuera por su cuidado constante, el pulso dejaría de sentirse, cesaría la acción del corazón y el cerebro, del cual hemos venido estudiando todo este tiempo, no desempeñaría sus funciones. ¿Sí? Entonces, ¿quién es el sustentador de la vida? ¿Quién es el dador de la salud? Es el Creador, ¿sí? Es el Señor Jesús. Pero, sabiendo o conociendo esto, recordemos que Dios también dio y ha dado una serie de órdenes o mandamientos, o quizás las podemos denominar recomendaciones. ¿Para qué? Para que esa salud que Dios nos ha otorgado la podamos conservar, ¿sí? Allí debajo tienen una imagen del campamento de Israel en la antigüedad, ¿sí? Y a través de Moisés, Dios había hablado al pueblo de Israel y le había dicho lo siguiente: si oyeres atentamente la voz de Jehová, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos y estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. ¿Qué fue lo que pasó mientras el pueblo de Israel cumplió esos mandamientos o esas órdenes? No hubo enfermedad en sus tribus, en su campamento. Dice que estaban todos en perfecto estado de salud. Y esto se desprende entonces de la obediencia a los mandamientos de Dios. Ahora, ¿cuál es el resultado de quebrantar por contrapartida los mandamientos o esas órdenes que Dios ha dejado? La enfermedad, ¿sí? La enfermedad, entonces, Jesús enseñó cuando estuvo en esta tierra que era el resultado de la violación de las leyes de Dios, tanto las leyes naturales como las leyes espirituales. ¿Qué aprendemos o qué obtenemos de todo esto que veníamos diciendo? Que si nosotros queremos conservar nuestra salud, y en este caso puntualmente hablaremos de la salud de nuestro sistema nervioso, tenemos que observar esos mandamientos o esas condiciones que Dios ha dejado en su palabra, ¿sí? Ahí leemos abajo en el párrafo en Consejos sobre régimen alimenticio, está esta cita, que Dios no le agrada que nosotros ignoremos esas leyes, ¿sí? Y que las violemos. Y que si queremos tener salud, debemos aprender esas condiciones o esos mandamientos que Dios ha dejado para nosotros. Además dice que hay algo muy importante, ¿sí? Dios las dejó, nos la hizo llegar, todos podemos conocerlas, pero la ignorancia voluntaria sobre estos asuntos es pecado, ¿sí? Entonces, no, mire hermano, yo no me dedico a la salud, yo soy administrador, o quizás yo soy ingeniero, o quizás yo me dedico al campo, a las actividades agrícolas, no tengo por qué saber sobre salud. Esto no es correcto. ¿Por qué? Porque Dios dejó leyes que quiere que todos conozcamos. Y si nosotros de forma voluntaria elegimos no conocerlas y por lo tanto quebrantar estas órdenes y nos enfermamos, Dios considera que esto es un pecado, ¿sí? Por eso me da mucha alegría ver que este curso está lleno de personas que tienen el buen deseo en su corazón aprender a cuidar su organismo, su cuerpo, mediante las leyes que Dios ha dejado. Ahora, nos podemos preguntar, bueno, si yo las quiero conocer, quiero cuidar mi salud que Dios me ha otorgado, ¿cómo hago? ¿O dónde encuentro esas órdenes o esos mandamientos? ¿Sí? Están, como vemos allí en la imagen, en su santa palabra, ¿sí? En la Biblia,
y por el contrario aquí vemos en la otra imagen el espíritu de profecía. Y vamos a ir viendo a medida que avancemos esta conferencia cómo cada uno de los puntos que vamos a tocar sobre la salud de nuestro sistema nervioso estaban ya escritos en el espíritu de profecía hace más de 100 años, ¿sí? Y cómo nosotros, ¿sí?, vamos a validar todas esas cosas a través de la ciencia, ¿sí? Pero Dios en su infinita sabiduría nos la hizo llegar hace mucho tiempo. Entonces, ¿por qué es importante la salud de nuestro sistema nervioso? ¿Sí? Porque, como vimos la clase pasada, y por eso hicimos una previa introducción, nuestra mente, nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso es el encargado de controlar todo nuestro cuerpo. ¿Se acuerdan que controlaba el movimiento? Controlaba la sensibilidad, que era lo que nosotros percibíamos, la visión, la audición, el pensamiento, los sentimientos, las emociones, la planificación, etcétera, ¿sí? Y también además controlaba todo nuestro sistema digestivo, ¿se acuerdan? El sistema nervioso autónomo, todo lo visceral, eso sobre lo cual no teníamos control, como la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la dilatación o constricción de los bronquios, entre otras funciones. Entonces, como nuestro sistema nervioso controla todo, debemos cuidarlo. Es fundamental cuidarlo, porque de él depende la salud de todo el resto del organismo, ¿sí? Y ya lo sabía Salomón, decía, cuida tu mente más que nada en el mundo, porque ella es, ¿qué? Es fuente de vida, ¿sí? Entonces, yo quiero que hoy se alisten conmigo y se preparen para conocer algunas de las cosas que debemos hacer para cuidar nuestro sistema nervioso. Y los quiero ahí a todos, a pesar que no los veo a todos, espero que estén todos atentos y tomando nota y aprendiendo sobre las cosas que tenemos que hacer y no hacer para nuestro sistema nervioso, ¿sí? Entonces, como les decía hoy, la charla, ¿sí?, la titulé Los grandes enemigos de nuestro cerebro o de nuestro sistema nervioso, ¿sí? Entonces, listé, ¿sí?, 5 puntos que me parecieron sumamente importantes y que son hábitos o diversas cosas que vamos a ir viendo, ¿sí?, que afectan a nuestro sistema nervioso, ¿sí? Son cosas cotidianas, bastante comunes, que todos estamos familiarizados con ellas, pero que vamos a ir hablando un poquito en detalle de cada una. La primera de ellas es el sedentarismo, ¿sí?, es decir, la falta de ejercicio físico, de movimiento. La segunda es el estrés, luego la alimentación desequilibrada, la falta de sueño, y por último, un problema que es bastante novedoso, ¿sí?, hace muchos años, y corroborarán esto las personas de mayor edad, no había dispositivos electrónicos, no había celular, no había tablet, no había computadora, ¿sí? Entonces, el uso de dispositivos electrónicos completa la última o el último de estos ítems, ¿sí? Y vamos a comenzar con el sedentarismo, ¿sí? La palabra de Dios ya, a través de la hermana Elena de White, nos advertía de lo malo que es ser sedentario, ¿sí? Vamos a leer ahí 2 pequeños párrafos que dice, Dios ha bendecido a los seres humanos con nervios, órganos y músculos, y no deben permitir que se deterioren a causa de la inacción, sino que deben fortalecerlos y mantenerlos saludables mediante el ejercicio. No tener nada que hacer es una gran desgracia, porque el ocio siempre ha sido y siempre será una maldición para la familia humana. Por otro lado, nos dice en la columna derecha, los que están empeñados en labor mental constante, ya sea dedicando, necesitan descanso y cambio. El estudiante ferviente ejercita constantemente su cerebro demasiado a menudo, mientras descuida el ejercicio físico. Y como resultado, las facultades corporales quedan debilitadas y restringido el esfuerzo mental. Entonces,
no hay párrafo más claro que este. ¿Qué pasa cuando se descuida el ejercicio físico? ¿Cuál es el resultado? El cuerpo se debilita y el esfuerzo mental o nuestra capacidad mental es empequeñecida, es restringida, ¿sí? Entonces, esto nos habla el espíritu de profecía, ¿verdad? Ahora, me gustaría un punto más, ahora hablar en positivo, ¿sí? ¿Por qué tenemos que hacer ejercicio físico? Primero, porque dice, fue ordenado por Dios. Y segundo, nos estimula, como vamos a ver ahora por qué, a hacer ejercicio físico, porque el tiempo que invertimos en esto no es un tiempo perdido. Dice, un ejercicio proporcionado de todos los órganos y facultades del cuerpo es esencial para el trabajo de cada uno. Cuando el cerebro está constantemente recargado, en tanto que los demás órganos de la maquinaria viviente se hallan inactivos, hay una pérdida de fuerza física y mental. Entonces, ¿por qué es tan importante el ejercicio para nuestro sistema nervioso? Vamos a ver dos grandes aspectos y me gustaría que presten mucha atención, ¿sí? Porque esto es tiene gran relevancia, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las dos grandes acciones que tiene el ejercicio físico sobre el cerebro? Uno, neurogénesis. ¿Qué es la neurogénesis? Formación de nuevas neuronas. Ustedes saben que hace muchos años se venía discutiendo el tema de que si las neuronas se regeneran o no se regeneran, si se reproducen o no, ¿sí? Si nosotros ya nacemos con todas las neuronas que vamos a tener a lo largo de toda nuestra vida, o si de repente pueden aparecer nuevas neuronas. Y hoy está demostrado científicamente que el ejercicio es uno de los mecanismos que activa la formación de nuevas neuronas, ¿sí? O sea, fundamental. Y segundo, no solo que se crean nuevas neuronas cuando nosotros hacemos ejercicio, sino que se estimula la plasticidad neuronal. ¿Qué es la plasticidad neuronal? Ahora lo vamos a ver. Es que exista, ¿sí?, una mayor conectividad entre esas neuronas, que existan mayor número de sinapsis, ¿sí? ¿Ustedes se acuerdan que en la clase pasada hablamos, ¿sí?, que las sinapsis eran los puntos donde las neuronas se comunicaban entre ellas? Entonces, sabemos, como les decía hoy, que la neurogénesis, es decir, esa aparición de nuevas neuronas, continúa durante la vida adulta, ¿sí? Y hay dos lugares del cerebro donde particularmente aparecen nuevas neuronas en la vida adulta. Y están acá, ¿sí? Pueden ver en la imagen, hay dos puntos rojos. Un lugar donde aparecen se llama zona subventricular, y la otra es en el giro dentado del hipocampo, ¿sí? Son dos zonas del cerebro, ¿ah? Entonces, a partir de células madre, en esos dos lugares se producen nuevas neuronas, ¿sí? Y más o menos la producción, ¿sí?, de neuronas nuevas por día es de unas 700 neuronas. ¿Qué va a pasar? Que con la edad esta producción va disminuyendo. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos ejercicio físico? Cuando hacemos ejercicio físico, nosotros estimulamos la producción de neuronas de tal manera que reemplazamos las neuronas que perderíamos en 1 a 2 años de envejecimiento. ¿Se dan cuenta ustedes qué importante que es el ejercicio? Entonces, si nosotros hacemos ejercicio, repito, reemplazamos o generamos nuevas neuronas que perderíamos en 1 a 2 años de envejecimiento. Podemos pensar, ¿no?, las personas mayores de repente que nos están acompañando, y bueno, el envejecimiento lleva a la pérdida de neuronas, y con eso hay una pérdida de función cerebral por la edad. Pero hay una manera de revertir eso, y es algo tan sencillo como hacer ejercicio físico. Por lo tanto, vuelvo a repetir, el ejercicio previene contra la pérdida neuronal que produce el envejecimiento, ¿sí? Y además mejora dos grandes funciones del cerebro,
que están relacionadas al hipocampo, que era el área donde aparecen nuevas neuronas, que son la memoria y el aprendizaje. Entonces, si yo les pregunto, ¿cómo quiero prevenir el envejecimiento de mi cerebro? ¿Qué me van a responder ustedes? Haciendo ejercicio físico. Si yo quiero mejorar mi memoria, quiero mejorar el aprendizaje para los que están en la población joven ahora, ¿no? Los que no piensan en el envejecimiento, los que están estudiando en facultad, en universidad, ¿no? En el liceo, el colegio, no sé cómo le llaman, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? También la respuesta es la misma, tengo que hacer ejercicio físico, ¿sí? Así que ya vimos dos grandes beneficios del ejercicio. Creamos nuevas neuronas, evitamos perder, ¿sí?, las neuronas por el envejecimiento y ganamos en función, en memoria y aprendizaje. Y además, como comentamos hoy, el ejercicio también estimula la plasticidad. Vieron que ahí abajo tenemos una imagen, ¿sí? En rosadito están las neuronas y en gris estaba la microglía. ¿Se acuerdan que eran las otras células del tejido nervioso que soportaban o hacían de sostén y de nutrición a la neurona? Y en un circulito negro tenemos allí, como hay una neurona que está contactando con otra. Eso era una sinapsis, ¿sí? Entonces, el ejercicio no solo crea nuevas neuronas, sino que dijimos mejora las conexiones. ¿Para qué sirve esta mejora en la conexión o plasticidad neuronal? Para tres grandes cosas. Uno, aprender nuevas habilidades. Cada cosa que ustedes aprendan, un idioma, un instrumento, una receta nueva, etcétera, etcétera, ¿sí?, crea una red de neuronas, una interconexión de nuevas neuronas. Y esas redes son fortalecidas por el ejercicio físico, ¿sí? ¿Qué más? La memoria, ¿sí? También ya dijimos que, anteriormente ya mencionamos, pero estas interconexiones facilitan el recordar eventos, ¿sí? El guardar lo que aprendemos y convertirlo en memoria a largo plazo, ¿sí? Y algo que me parece fundamental, que es recuperar el tejido nervioso después de que hubo un daño o una lesión. Por ejemplo, un ACV o un accidente cerebrovascular, ¿sí?, que es una patología bastante frecuente hoy en día, ¿sí?, que es cuando sangra un vasito sanguíneo dentro de la cabeza o se ocluye ese vaso sanguíneo y esa área del cerebro no recibe nutrición, por lo tanto sufre un daño, ¿no? Por ejemplo. Entonces, cuando nosotros hacemos ejercicio, hay más posibilidad de que se creen nuevas redes neuronales que sustituyan la función perdida en esa área. Entonces, después de cualquier lesión, el ejercicio también mejora la función cerebral, ¿sí? Pero hasta acá vinimos hablando como de habilidades del cerebro, ¿verdad? Aprendizaje, memoria, etc. No solo eso, ¿sí?, sino que el ejercicio físico mejora el estado de ánimo, ¿sí? El estado de ánimo, recuerdan ustedes que la clase pasada hablamos, todo lo que eran los sentimientos y las emociones tenían relación con nuestra corteza cerebral, ¿sí? Por lo tanto, el ejercicio físico va a ser beneficioso para disminuir muchas cosas, como la depresión, la ansiedad, la ira, la desconfianza, el estrés, entre otros sentimientos, ¿sí?, que afectan a nuestro estado de ánimo. Pero para que esto fuera, ¿sí?, efectivo, tenía que ser por lo menos el ejercicio unas 2 a 3 veces por semana y un ejercicio, ¿sí?, de forma entonces que decíamos que sea regular. Y me gustaría enfatizar sobre todo en la depresión. Ustedes saben que la depresión hoy en día es la patología mental o psiquiátrica más frecuente y afecta, como pueden ver ahí, más de 350 millones de personas en el mundo, o sea, una gran cantidad de personas, ¿sí? ¿Cómo definimos a esta, o lo que conocemos como depresión? Es un estado de ánimo decaído, ¿sí?, una incapacidad para sentir placer o sentir disfrute por lo que hacemos, ¿sí?, menor habilidad para concentrarse, etc.
El ejercicio, ¿sí? Según muestra un estudio científico que tienen por allí al costado, lo que generaba era que pacientes que hacían ejercicio, los controlaban haciendo ejercicio de forma regular 16 semanas, y pacientes que tomaban medicación antidepresiva también por 16 semanas, y el efecto antidepresivo era el mismo, ¿sí? Entonces, el ejercicio físico se equivale o es tan importante, ¿sí?, en la depresión como, por ejemplo, la medicación que puede recetar un psiquiatra para el tratamiento de esta patología, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir para cerrar estos conceptos. El ejercicio físico no solo, ¿sí?, tiene implicancia en lo que son las funciones cognitivas, como el aprendizaje, la memoria, ¿sí?, sino que también mejora los estados de ánimo y previene el envejecimiento cerebral. Creo que después de escuchar todo esto, todos los que estamos acá vamos a tomar conciencia de por lo menos, ¿sí?, hacer ejercicio de forma regular. No importa, por ejemplo, ay, ¿qué ejercicio puedo hacer si yo ya soy mayor, no puedo salir a andar en bicicleta o ya no puedo correr? No importa, salga a caminar todas las mañanas. Los jóvenes, salga a andar en bicicleta, salga a trotar con sus amigos. No importa la intensidad del ejercicio, no es necesario que usted corra una maratón, ¿sí? Lo importante es que lo haga con regularidad, ¿sí? Entonces no tenemos excusas, todos debemos hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque decía, como vimos unas diapositivas anteriores, que más allá de todos estos beneficios, Dios que lo sabe dijo que el ejercicio era una orden divina, ¿sí? Muy bien. Luego de haber hablado del ejercicio, pasemos entonces a el estrés. ¿Cuál es el segundo elemento dañino para nuestro cerebro? Es el estrés. Y acá vamos a dividir esto en dos grandes grupos, ¿sí? Los que se dedican a la predicación del Evangelio y los que realizamos labores comunes, ¿sí? Entonces, ustedes generalmente conocen o han escuchado hablar de los comités, ¿no es cierto? Es algo muy difundido en nuestra organización, ¿no es cierto? Pero leyendo nos dice por allí que muchas veces lo que suele pasar en esta clase de reuniones es que se continúan hasta muy avanzada la noche, o que se siguen tratando temas y se prolongan las sesiones hasta que la mente queda agotada, ¿sí? Y dice que eso no agrada a Dios. Por el contrario, los que trabajan en trabajos físicos, dice, frecuentemente trabajan en exceso sin tomar periodos de descanso. Y los que trabajamos con la mente, dice, los intelectuales sobrecargan su cerebro y sufren por falta del vigor saludable que produce el trabajo físico. Entonces, la labor que desempeñemos, no importa cuál, estamos expuestos al estrés, ¿sí? ¿Qué es el estrés? Seguramente ustedes, las personas quizás que tengan celular iPhone, han visto, sí, yo lo quería colocar acá, pero la verdad no pude, no me doy muy bien con la tecnología. Hay un videíto, ¿sí?, que se trata justamente sobre el estrés, y cuando introduce el video, es una persona que va hablando y dice, llego tarde al trabajo, ¿habrá tráfico? ¿Hasta qué hora tengo para entregar aquel informe? ¿Y cuántos mails me faltan por responder? ¿Y cómo era la contraseña de tal cosa? Y así va pensando en sí misma, ¿no? Entonces, en una sociedad donde vivimos cada vez con más demandas, con más exigencias, ya sea laborales, intelectuales, sociales, de cualquier índole, ¿sí?, muchas veces nosotros llegamos a un punto en que nos sentimos agobiados, ¿sí?, cansados, ¿sí? ¿Les suena esta imagen o alguna vez se han sentido así? Esto es el estrés, ¿sí? Es la viva imagen del estrés, ¿sí? ¿Y cómo se define el estrés por la Organización Mundial de la Salud? Bueno, el estrés es un conjunto de reacciones que se producen en nuestro organismo que nos preparan para la acción, ¿sí? Esto es algo natural, es algo beneficioso en cierta medida, ¿sí?, que surge frente a un cambio o una circunstancia diferente, ¿sí? Tengo que presentar la charla y no tengo las diapositivas prontas para el seminario de salud y me da un estrés y tengo que terminar las diapositivas, ¿no?
Pero si este estrés es breve, no hay problemas. ¿Qué pasa cuando nosotros continuamente somos expuestos a esta capacidad o a estas reacciones, ¿verdad?, que genera nuestro organismo porque hay una constante demanda, una constante exigencia, ¿sí? Nuestro organismo comienza a sufrir un desequilibrio y se traslada a todo el organismo, ¿sí? No solo a nuestro sistema nervioso. Pero hoy nos vamos a enfocar en esto. ¿Qué es lo que pasa? El cerebro, ¿sí?, estimula la secreción de una sustancia, que es el cortisol. Ustedes ya hablaron de eso en otra charla previa, ¿sí? El cortisol es la llamada hormona del estrés, ¿sí? Y ella a su vez hace que se libere de las glándulas suprarrenales adrenalina y noradrenalina, ¿sí? ¿Qué efecto tiene la noradrenalina, la adrenalina, el cortisol sobre nuestro cerebro? Bueno, primero que nada, disminución de la memoria. ¿Se acuerdan que hoy hablábamos que en el cerebro había un área que era el hipocampo, que ahí estaba la memoria, que ahí se regeneraban las neuronas en el adulto? ¿Sí? Era una de las áreas. Esa zona encargada de la memoria, ¿sí?, tiene una gran cantidad de receptores para el cortisol. Entonces, cuando nosotros estamos estresados y suben esos niveles de cortisol, el hipocampo es muy sensible y disminuye la memoria, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros estamos estresados, ¿podremos aprender cosas nuevas y grabarlas y después recordarlas? Difícil, ¿sí? ¿Qué otra cosa se va a ver afectado? La capacidad cognitiva, ¿sí? ¿Qué es la capacidad cognitiva? Es ese proceso mental, ¿sí?, que involucra corteza de nuestro cerebro. ¿Tá? Por ejemplo, el planear, el organizar, el aprender cosas nuevas, ¿sí? Todo eso involucra, ¿tá?, corteza cerebral, son funciones cognitivas, ¿sí? Todo eso está afectado, ¿tá? Y además, no solo eso, sino que se altera las emociones, ¿sí?, el humor, ¿tá?, y hay una disminución de la neurogénesis, es decir, de la producción de neuronas. Si ustedes miran esto, a mí me llamó mucho la atención, es casi lo opuesto a lo que hablamos del ejercicio. Vieron que el ejercicio aumentaba la cantidad de neuronas, o sea, la neurogénesis, el ejercicio fortalecía la memoria, fortalecía el aprendizaje. Bueno, el estrés tira todo eso al piso, ¿sí? Disminuye la memoria, disminuye las funciones cognitivas como planear, aprender, atender, ¿sí? Y disminuye la neurogénesis, ¿sí? Entonces, ojo con esto, el estrés tiene grandes efectos a nivel de nuestro cerebro. ¿Qué estrategias podemos hacer nosotros o tomar, ya que vivimos en un mundo moderno, ¿no? Como decíamos, que nos llaman por teléfono, que si llegamos al trabajo, que si hay tráfico, que si hay fila en el supermercado, que llegó tarde, que etc. Primero, ¿sí?, manejar nuestro tiempo. El manejo del tiempo es algo fundamental, ¿sí? Y dentro del manejo del tiempo, el destinar horas para determinadas actividades que nos den placer, ¿sí? No todo es exigencia, no todo es trabajo, ¿sí? Tenemos que tener tiempo para cosas que nos den placer, que puede ser muy variado. A cada quien disfruta de diferentes actividades, puede ser escuchar música, leer un libro, cocinar, tener una mascota, salir con ella, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Qué otra cosa es importante para manejar el estrés? Tener un círculo que nos soporte, que nos apoye, en quien confiemos, amigos, familia, etcétera. Y por último, también establecer horarios, como decíamos, no todo es trabajo, ¿sí? El trabajo tiene que tener su horario y nuestras actividades personales de placer, de gratificación, también tienen que tener su horario, ¿sí? Y por último, yo creo que la mayor estrategia, ¿sí?, para vencerlo es nuestra comunión con Dios. ¿Se acuerdan ustedes? Y seguramente se les haga muy conocida la historia de Marta y María, ¿sí? Marta estaba muy agobiada, corriendo en la cocina, preparando las delicias para Jesús, tenía una buena intención, ¿sí? Pero estaba agitada, agitada. ¿Y qué había hecho María? María se había sentado a los pies de Jesús a escuchar sus enseñanzas. Y Jesús que le dijo, ay, Marta, Marta, estás muy, ¿qué? Muy ajetreada.
¿Qué es lo que pasa en nosotros? La vida moderna y el estrés y las exigencias y las demandas nos hacen que estemos como Marta, ¿sí? Muy agobiados y no tengamos tiempo para sentarnos a los pies de Jesús, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo más importante? Que también dentro del tiempo que nos hagamos, ¿sí? Como decíamos, actividades que nos den placer, que podamos disfrutar fuera del trabajo y de las exigencias, que destinemos el tiempo para la comunión con Dios, ¿sí? Porque Dios es el que renueva las energías, es el que renueva las fuerzas. Como dice Isaías, Dios no se cansa, no desfallece, no se fatiga. ¿Y qué hace Él? Multiplica las fuerzas al que no tiene ninguno y da esfuerzo ¿a quién? Al cansado. Y Jesús, ¿sí? Viendo a sus discípulos que estaban ocupados incluso en la obra de Dios, ¿qué les dijo en un momento? Cuando había mucho bullicio, mucha exigencia, mucho trabajo, muchas almas, porque los campos estaban blancos para la siega, Jesús les dijo, no, venid aparte y reposad un poco. Y eso es lo que nos dice hoy a nosotros, ¿sí? Aquellos que están cansados, aquellos que están agobiados, dice deseado de todas las gentes. No es prudente estar siempre bajo la tensión del trabajo y la excitación, aún mientras se atiendan las necesidades espirituales de los hombres, porque de esta manera se descuida la piedad personal, se agobian las facultades de la mente, del alma y del cuerpo. ¿Sí? Entonces, hasta acá hablamos de los beneficios del ejercicio físico, cómo el estrés, ¿sí? Por contrapartida daña, ¿sí? O hace todo el efecto opuesto, y cómo debemos tratar de dominar ese estrés que nos produce el mundo moderno. Y sobre todo, cómo debemos sentarnos cada día a los pies de Jesús. Tercer punto para tratar esta noche, ¿sí? Es en cuanto a la alimentación, ¿sí? Algunas personas preguntaron en la charla pasada, ¿sí? ¿Qué alimentos serán necesarios para el sistema nervioso? Bueno, acá vamos a responder algunas de esas preguntas, ¿sí? Entonces, ¿qué tres cosas mencionaría yo como los principales daños para nuestro sistema nervioso en cuanto a lo que es la alimentación? Primero, ¿sí? La alimentación inapropiada. ¿A qué llamamos alimentación inapropiada? Ahora lo vamos a ver. Segundo, la deshidratación. Y tercero, la intemperancia, ¿sí? Entonces, dice el Espíritu de Profecía allí en Ministerio de Curación que cada órgano requiere nutrición y el cerebro también requiere nutrición, ¿sí? El cerebro requiere nutrición y es un órgano que utiliza para nutrirse la glucosa, ¿sí? La cual deriva de lo que nosotros ingerimos. Todo lo que nosotros comemos, ¿sí? Acá tiene un esquema a la derecha, ¿sí? Todo lo que nosotros comemos es absorbido, ¿sí? Por el tubo digestivo a nivel de predominantemente el intestino delgado y pasa, ¿sí? A través de la vena porta, ¿tá? Hacia el hígado y posteriormente a través de la vena cava inferior, ¿sí? Al corazón. Y a través del corazón es distribuido, ¿sí? Por todo el organismo. Es por eso, ¿sí? Que todo lo que nosotros comemos afecta al resto de nuestro organismo, ¿sí? A través de la vena porta llega al hígado, a la cava, al corazón y es distribuido por todo nuestro organismo. Eso, ¿sí? Ya se sabía a través del Espíritu de Profecía, porque dice, el cerebro y los nervios están en relación íntima con el estómago. De los errores practicados al comer y al beber, resultan pensamientos y hechos erróneos, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante entender que nuestra alimentación puede ser un potencial daño para nuestro sistema nervioso, ¿sí? Que además la intemperancia también, ¿sí? Juega un rol importante. Muchas veces dice aquí el párrafo, ¿sí? Que si nuestros hábitos físicos no son correctos, nuestras facultades mentales y morales
no pueden ser fuertes porque existe una relación estrecha entonces entre lo físico y lo moral, y que la intemperancia, ¿sí?, adormece los órganos de la percepción y debilita el poder nervioso del cerebro. Entonces, primero que nada, ¿qué debemos comer? ¿Y cómo debemos comerlo? Son las dos preguntas que nos hacemos para nuestra salud global y la de nuestro sistema nervioso. Y la respuesta también la encontramos en la palabra de Dios, ¿sí? Allí nos dice que los cereales, las frutas carnosas, oleaginosas y legumbres son el alimento escogido por el Creador para nosotros. Preparados del modo más sencillo y natural posible, son los comestibles más sanos y nutritivos. Comunican fuerza, resistencia y un vigor intelectual que no pueden obtenerse de un régimen alimenticio más complejo y estimulante, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los alimentos que están diseñados para nuestra salud? Cereales, oleaginosas, frutas, ¿sí?, verduras y legumbres. Y también, como no, el agua, ¿sí? La neurona, esto no lo puse acá en las diapositivas porque, bueno, esta charla es bastante extensa de por sí, pero la neurona en actividad consume una gran cantidad de agua. Y esto se descubrió hace muy poco tiempo. Antes se creía que las neuronas, cuando se activaban, consumían elementos de la sangre, como por ejemplo oxígeno o nutrientes, ¿sí? Pero se descubrió que la neurona activa consume agua, ¿sí? Por lo tanto, la hidratación también es importante. ¿Y con qué frecuencia debemos consumir estos alimentos que Dios diseñó, ¿sí?, para nosotros? Nos dice allí, y esto va a variar obviamente según las etapas de la vida en la cual nos encontremos, que 3 comidas diarias son suficientes y 2 inclusive aún mejor que 3. ¿Y cuál de estas comidas debe ser la más copiosa y la más nutritiva? Como nos dice por el costado, el desayuno, ¿sí? Muchas veces, como leemos allí, es la costumbre y uso de la sociedad tomar un desayuno liviano. Pero esta no es la mejor manera de tratar al estómago. A la hora del desayuno, el estómago está en las mejores condiciones para digerir más alimento que en la segunda o tercera comida del día. Es erróneo el hábito de participar de un desayuno liviano y que la comida principal, que viene después, sea muy abundante. Que vuestro desayuno sea, entonces, la comida más importante del día. Entonces, haciendo una suma, ¿sí?, dijimos que nuestra alimentación afecta a nuestro sistema nervioso, porque como leímos, todo lo que se absorbe se distribuye por el resto del organismo y eso incluye nuestro cerebro. ¿Cuáles son los alimentos que Dios escogió? Frutas, verduras, cereales, oleaginosas, legumbres y agua, ¿sí? Y que 3 comidas o 2, dependiendo sobre todo de la edad en la que nos encontramos, ¿sí?, y siendo el desayuno la comida más importante, es el plan que Dios tiene para sus hijos. Me gustaría, además de esto, brevemente, ¿sí?, hacer un punteo de cuáles nutrientes son críticos, ¿sí?, para el sistema nervioso. De todo lo que nosotros comemos, sin duda que hay múltiples nutrientes que tienen un rol en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico. Pero escogí puntualmente alguno que otro, y sobre todo pensando en los nutrientes que nosotros como vegetarianos tenemos que hacer más énfasis, ¿sí? Y sabiendo que lógicamente esto va a variar según las etapas de la vida, ¿tá? Entonces, aquí tienen ustedes una imagen, ¿sí?, a la derecha de lo que es el desarrollo embrionario, ¿sí? Desarrollo embrionario es el proceso que ocurre, ¿sí?, luego de la fecundación para la formación de los diversos órganos y sistemas de ese embrión. ¿Ah? Todos nosotros pasamos por esa etapa en el útero materno. Y hay algo, ¿sí?, que es muy importante que ocurre entre el día 22 y 23 luego de la fecundación, un periodo en que ni siquiera, las que son madres seguramente sabrán, que muchas veces ni siquiera la mamá sabe que está embarazada, ¿sí? Pero es en el día 22 y 23 que ocurre lo que se llama el cierre del tubo neural.
¿Qué es ese tubo neural? Es el tubo que va a dar origen posteriormente al encéfalo, ¿sí? Al cerebro, al cerebelo, a la protuberancia, al bulbo, el mesencéfalo, todo lo que estudiamos que estaba dentro de la cavidad craneal, ¿sí? Lo tienen ahí debajo en la imagen, ¿tá? ¿Qué sucede con ese cierre del tubo neural para luego formar el sistema nervioso? Precisa de dos nutrientes muy, muy importantes, que son el hierro y el ácido fólico, ¿sí? El hierro, sobre todo, lo vamos a encontrar en una dieta como la nuestra, que es vegetariana, en lo que son las legumbres, ¿sí? Lenteja, garbanzo, porotos, etc. ¿Ah? Y el ácido fólico es un poco más ampliamente distribuido, sobre todo en lo que son las verduras verdes, ¿sí? Como pueden ver ahí, las nueces, etc. ¿Ah? ¿Qué es lo que pasa, o mejor dicho, qué sucede durante la vida adulta, por ejemplo? ¿Sí? Lo que nosotros ingerimos de la dieta es suficiente para cubrir lo que nuestro cuerpo requiere. Pero durante el embarazo, ¿sí? Ocurre un proceso que se llama la hemodilución fisiológica. ¿Qué quiere decir? Que la cantidad de sangre que contiene la mamá, ¿sí? Se aumenta hasta un 60-70% lo que es el líquido, que es el plasma, ¿sí? Y las células de la sangre, sobre todo lo que es los glóbulos rojos, ¿sí? Que lo tienen ahí abajo, aumentan en menor proporción comparado con el aumento del plasma, ¿sí? Por lo tanto, esos pocos glóbulos rojos que se van aumentando quedan como diluidos, ¿m? Y por lo tanto disminuyen la concentración de estos dos nutrientes fundamentales, el hierro, ¿sí? Que se encuentra en lo que es la hemoglobina, ¿tá? Que es la proteína que le da el colorcito rojo a los glóbulos rojos, ¿sí? Por lo tanto, durante el embarazo, en ese periodo que para el embrión es crítico para un buen desarrollo del sistema nervioso, es importante suplementar estos dos nutrientes, ¿sí? Por eso, idealmente, un embarazo siempre debe ser planificado. ¿Por qué? Porque incluso antes del embarazo ya se puede ir tomando entonces de estos nutrientes, tanto el ácido fólico como el hierro, ¿sí? Y allí están entonces las dosis, ¿sí? Que deberían tomarse, tanto de ácido fólico como de hierro. Luego también un nutriente que es esencial para el sistema nervioso, ¿sí? Tanto central como periférico, y esto ocurre a lo largo de todas las etapas de la vida, el desarrollo embrionario, la niñez, la adultez, la edad anciana, etc., es la vitamina B2, ¿sí? ¿Para qué sirve esta vitamina B12 que es tan comentada y que bueno? En realidad, ¿sí? Lo que ustedes pueden ver acá, que yo les señalé en rojo con un círculo, ¿ah? Es el axón de una neurona. ¿Se acuerdan de eso? Lo vimos la clase pasada, ¿tá? Entonces, el axón, ¿sí? Tiene unas envolturas que las comentamos en la clase pasada, que es la mielina, ¿tá? Para la formación, ¿sí? De esta mielina, es necesaria la presencia de lo que es la cobalamina, que es la vitamina B12. En una de sus distintas, hay varias formas, ¿sí? En el cuerpo, y una de ellas es la metilcobalamina, que es importante para la síntesis de la mielina, ¿sí? Por lo tanto, si hay un déficit en la cantidad de este nutriente, ¿sí? Todas nuestras neuronas van a estar afectadas. ¿Por qué? Porque no van a tener suficiente mielina. ¿Y cuál va a ser el resultado de esto? Doble implicancia. Sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Acuérdense que el periférico eran los nervios, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en el sistema nervioso periférico? No se transmite el impulso nervioso, porque la mielina, ¿sí? Que es eso que envuelve el axón de la neurona, hace que el impulso nervioso no solo se transmita, sino que se transmita a mayor velocidad. Por eso ustedes piensan, todos los procesos neurológicos son rápidos, muy rápidos, duran milisegundos, ¿sí? Cuando ustedes tocan algo y pinchan, y sacan el dedo, pero en un santiamén, ¿no es cierto? O cuando quema, ¿no? Todos los procesos neurológicos son extremadamente rápidos, y la mielina tiene un rol importante. Entonces, cuando hay falta de la cobalamina o de la vitamina B12, el impulso nervioso no se transmite de forma adecuada.
y clínicamente eso se percibe como, acuérdense que los nervios, ¿sí?, eran tanto motores como sensitivos. Por lo tanto, se afecta la parte motora, que es la diapositiva está en azul, hay debilidad, hay parálisis, ¿sí?, hay pérdida de los reflejos, ¿sí?, osteotendinosos, y en lo sensitivo hay sensaciones extrañas a lo largo de los miembros, hormigueos, como electricidades, ¿sí?, dolor en el trayecto del nervio, entre otras manifestaciones, ¿sí? ¿Y qué pasa en el sistema nervioso central? O sea, en el cerebro, ¿sí?, el cerebelo, a todos los órganos que, la médula, ¿ah? La falta de vitamina B12 va a favorecer varias cosas: demencia, ¿sí?, Alzheimer, depresión, ¿sí?, y alteraciones del desarrollo cognitivo, es decir, por ejemplo, en los niños, la capacidad de que adquieran habilidades de aprendizaje, de memoria, etc., y también lo mismo se traslada a la vida adulta, ¿sí? Es por eso que hacemos tanto hincapié, porque este nutriente es esencial tanto para el sistema nervioso periférico, que son los nervios, como para el sistema nervioso central, ¿sí? Y quisiera simplemente mencionar algo muy breve, ¿sí? Las fuentes de este nutriente habitualmente son los productos de origen animal, ¿sí? Entonces, si nosotros, ¿sí?, no consumimos productos de origen animal, es importante cubrir esas necesidades diarias para la salud de nuestro sistema nervioso central, ¿sí? Normalmente el organismo tiene acumulado en el hígado, que lo tienen por acá en el dibujito, ¿sí?, acá, 2 a 3 miligramos, ¿sí? Y la ingesta diaria o la necesidad diaria de vitamina B12 es de 2 a 5 microgramos, o sea, muy poquito, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando nosotros no consumimos ninguna fuente de vitamina B12, el hígado va supliendo de a poquito, de a poquito, de a poquito, y esa reserva puede llegar a durar incluso 4 a 5 años. ¿Qué es lo que pasa después? Se agota, ¿sí? Y si nosotros no suplimos, empiezan a aparecer todos los efectos que hablamos anteriormente, ¿sí? Entonces, hay algo que me gustaría mencionar, ¿sí? Porque muchas personas comentan y dicen, bueno, pero el organismo produce B12. Y esto es cierto, ¿sí? El colon, como tienen acá en la imagen, el colon produce, las bacterias del colon lo producen, ¿sí? Pero el problema, que lo que producen, además de ser muy, muy poquitito en cantidad, ¿sí?, se produce en el colon, ¿sí? Y la absorción de la vitamina B12 se produce en el ilion, que es lo que está acá en verde en el dibujo, ¿sí? El ilion está antes que el colon, ¿sí?, dentro de lo que es todo el tubo digestivo. Por lo tanto, por más que estas bacterias produzcan vitamina B12, se produce en el colon y se elimina en su mayoría por las heces, ¿sí? ¿Por qué? Porque la absorción se da antes en el tubo digestivo, que es el ilion, ¿sí? Por lo tanto, si existiese déficit de este nutriente, sí es importante suplementarlo. Cuando hay un déficit importante hay que llenar ese hígado de nuevo de vitamina B12. Esto habitualmente se hace por medio de una inyección, ¿sí?, que se hace semanalmente hasta llenar los depósitos, y después se puede continuar entonces con una inyección cada 3 meses, o simplemente se puede continuar vía oral, ¿sí? Hay cualquier tipo de suplemento, ¿sí? Como por ejemplo, yo les puse algunos de los que hay en mi país, pero eso va a depender del lugar donde ustedes estén y de los laboratorios. Hay suplementos nutricionales como el que está acá en amarillo que traen la dosis justa para cada día, y hay que tomar uno por día, y hay otros que traen una dosis un poco más grande, ¿sí?, o un cúmulo que puede servir, por ejemplo, semanalmente o incluso mensualmente, va a depender un poco de la dosis de vitamina, ¿sí? Otro de los nutrientes, y ya el último que me gustaría también destacar, ¿sí?, que es el omega 3, ¿tá? El cerebro, ¿sí?, es uno de los órganos que más cantidad tiene de estos ácidos grasos. El omega es un ácido graso, ¿sí? Y cuando existe falta de este nutriente, ¿sí?, hay una gran cantidad de trastornos dentro de lo que es sobre todo el sistema nervioso central, ¿sí? Porque el omega 3 funciona en 2 niveles, o en dos grandes
procesos, digamos, ¿sí? Del cerebro, ¿tá? Que son la producción de dopamina y de serotonina, ¿sí? Que son dos neurotransmisores muy importantes, ¿tá? Cuando hay falta de serotonina, ¿sí? Lo que acontece es, por ejemplo, la depresión, ¿sí? Cuando hay alteración en el metabolismo de dopamina, por ejemplo, la enfermedad de Parkinson, ¿sí? Y hay otros trastornos que puede generar su déficit, como la hiperactividad, el déficit atencional, entre otros, ¿sí? Por lo tanto, este nutriente también es un nutriente clave, ¿sí? Y en elementos vegetales lo podemos encontrar, ¿sí? Por ejemplo, en las semillas de lino, ¿ah? Por ejemplo, en las semillas de canola, ¿sí? Que lo podemos encontrar sobre todo, bueno, debe estar molido para que lo podamos absorber, ¿no? Para que tenga mayor aprovechamiento, ¿ah? Entonces, haciendo una ensuma, ¿sí? De lo que hablamos sobre la alimentación, destacamos nutrientes críticos para el sistema nervioso, como el omega 3, como la B12, como el hierro, como el ácido fólico, y además hablamos de lo que Dios quiere que nos alimentemos, ¿sí? De forma diaria, y en qué momentos, y con qué regularidad, y qué daños nos genera entonces el uso de otros alimentos que no estén incluidos en esa lista, y de la intemperancia. Pasamos, ¿sí? Ya para ir terminando, nos queda poquito ya, a hablar de los últimos dos elementos que generan daño a nuestro sistema nervioso, ¿sí? Y uno de ellos es la falta de sueño y el dormir en horas avanzadas de la noche. El espíritu de profecía nos dice en la educación, ¿sí? Que no debe pasarse por alto la importancia de la regularidad en las horas para comer y dormir. Puesto que el trabajo de reparar el cuerpo se efectúa durante las horas de descanso, es esencial que el sueño sea metódico y abundante, ¿sí? Y no solo eso, sino que no debe adquirirse el hábito de quedarse hasta altas horas de la noche, ¿sí? Sino que hay que ir a la cama, dice, entre las 9:30, más o menos es el horario que da el espíritu de profecía, ¿sí? Y vamos a ver por qué, ¿sí? Recuerden ustedes que la clase pasada vimos, y acá tenemos el cerebro, ¿sí? Que existían estas áreas que están en rosado, que se llaman áreas de asociación del cerebro, que eran las áreas que se encargaban de las funciones más complejas del cerebro, como pensar, tomar decisiones, el lenguaje, la memoria, el aprendizaje, las emociones, los sentimientos, etc. ¿Sí? Sobre todo, lo que era el pensamiento, la toma de decisiones, ¿sí? Estaba en un área que se llama prefrontal, ¿sí? Que lo vimos acá. ¿Ah? Cuando nosotros dormimos poco o dormimos en horas de la noche muy avanzadas, es decir, nos acostamos de madrugada, ¿qué es lo que pasa? Esta actividad de esa área del cerebro se ve afectada. Y por lo tanto, el pensamiento, la toma de decisiones, la percepción, el lenguaje, el aprendizaje, todo eso se ve afectado, ¿sí? Y algo que me llamó la atención es que, ¿sí? El área prefrontal, que es esa área, está relacionado con lo que es el juicio moral, ¿sí? ¿Qué es el juicio moral? Bueno, es lo que nosotros podemos entender, ¿sí? Como correcto o equivocado, ¿no? ¿Y cómo podemos entender eso si no a través de la luz de la palabra de Dios? Es lo que nosotros leemos, es nuestra regla, ¿no? Esto está bien, esto está mal. Pero si nosotros tenemos falta de sueño, ¿sí? Una de las actividades prefrontales que se ve afectada es justamente esa, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos nosotros pretender entender la palabra de Dios, entender la salvación, las profecías, todo lo que estudiamos en los seminarios anteriores, si estamos durmiendo mal o estamos durmiendo en horas inadecuadas, ¿sí? ¿Qué otra cosa genera la falta de sueño? La falta de sueño genera alteración de las emociones. Otra cosa importante también relacionada entonces con estas áreas de asociación cerebral, ¿sí? Cuando tenemos falta de sueño estamos irritables, se favorece la depresión, se favorecen, bueno, las alucinaciones y otros problemas del manejo de las emociones, ¿sí? Y no solo eso, sino que se producen lo que se llaman microsueños, ¿sí? Lapsus de atención,
Nosotros no podemos pretender, ¿sí?, aprender algo nuevo cuando estamos con una falta de sueño muy importante, ¿sí? Y eso es lo que nos pasa habitualmente cuando los estudiantes se quedan hasta altas horas de la noche, ¿sí?, preparándose para un examen, pero llega el otro día y están tan agotado su cerebro, ¿sí? La falta del sueño no les permite usar esas áreas de asociación cerebral, pensar, razonar, ¿sí? Entonces, todas esas horas invertidas como que fueron en vano, ¿sí? Entonces, ¿cómo debemos organizarnos para descansar? ¿Sí? Como decía el espíritu de profecía, y es lo que está recomendado, ¿sí? El espíritu de profecía decía 9:30, los artículos científicos hablan aproximadamente de las 10 de la noche, y eso tiene que ver con que nuestro cerebro, ¿sí?, ya se prepara, ¿ah? Y a las 10 de la noche aproximadamente libera una sustancia que es un neurotransmisor, ¿sí?, esos que se liberaban entre neurona y neurona, que se llama adenosina, ¿sí? La adenosina es el somnífero más potente que tiene nuestro organismo. Entonces, eso induce el sueño. ¿Qué pasa si nosotros hacemos actividades que frenen esa adenosina? ¿Sí? Como por ejemplo, tomar una taza de té o de café, cosas que sabemos que el espíritu de profecía prohíbe, ¿sí? ¿Qué pasa si nosotros, como vamos a ver ahora, miramos la pantalla del celular? ¿Sí? Todas estas cosas frenan ese impulso somnífero y no nos dejan descansar, no nos dejan conciliar el sueño, ¿sí? ¿Qué otra cosa importante? Las horas, ¿sí? No solo la hora en que nos vamos a acostar, sino la cantidad de horas, ¿sí? Y eso, yo les puse una imagen allí al costado, va a depender de la edad, ¿sí? Aproximadamente, como redondeando, unas 8 horas de sueño en horas tempranas de la noche es el sueño más restaurador, ¿sí? No es lo mismo dormir esas 8 horas desde las 10 de la noche en adelante que dormirlas desde las 5 de la mañana en adelante o de día, ¿sí? El sueño diurno, como les puse allí, tiene más fragmentación y es menos reparador, ¿sí? Entonces, hace poco, ¿sí?, hice un curso que me pareció sumamente interesante, que se llamaba La deprivación crónica de sueño, repercusiones y estrategias, una cosa así, que era de la Universidad de Michigan, y eran neurocientíficos que se dedicaban solo a estudiar el sueño, ¿sí? Entonces ellos recomendaban, ¿ah?, porque al final del curso daban como tips prácticos, cómo tener un sueño de buena calidad para que nuestro cerebro, ¿sí?, se regenere, ¿tá?, durante la noche. Entonces daban como 3 o 4 recomendaciones que yo se las puse ahí, ¿sí? Primero, nuestro cerebro funciona en base al ritmo circadiano, ¿sí? El ritmo circadiano es como un reloj interno, y la luz es la que marca ese reloj, ¿sí? Entonces la luz nos mantiene despiertos y la oscuridad nos lleva a dormir, ¿sí? Ese es el estímulo sobre el cerebro, ¿ah? Y es sobre esta área que está por acá, ¿sí?, que es el núcleo supraquiasmático, ¿ah? Entonces, ¿qué es lo que ellos recomiendan? Más o menos unas 2 horas antes de irse a acostar, ya hay que ir poniendo la portátil, ¿sí? En vez de la luz de arriba, ese tubo que da una luz fluorescente y muy llamativa, ¿sí? Entonces, encender las luces tenues. Otra cosa importante, la cena, si es que vamos a cenar, ¿sí?, tiene que ser liviana y tiene que por lo menos ser 2 a 3 horas antes de acostarnos, ¿sí? También recomiendan colocar una música suave, instrumental, ¿sí? Pero lo que más me llamó la atención, ¿sí?, de esto, y que después, ahora en breve vamos a hablar de lo siguiente, es cómo afecta, ¿sí?, el uso de los dispositivos electrónicos en el sueño, llámese celular, computadora, tablet, televisión, lo que sea, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Toda esta gama de dispositivos que nosotros los tenemos a diario en nuestra casa, producen una luz que no es la luz natural, pero es una luz que actúa muy, muy potente sobre el cerebro, ¿sí? Y específicamente bloquea la adenosina, ¿sí?, que es ese somnífero que nosotros tenemos de forma natural, ¿ah? Entonces, ese Blue Spectrum Light se llama, ¿sí?, que es la luz azul que producen estos dispositivos, frena el impulso somnífero, ¿sí? De manera que nosotros 2 horas antes
¿Ah? Y esto es una lucha, porque casi todos nos acostamos con el celular, ¿no es cierto? Ahí lo último que hacemos es mirar si tenemos algún mensajito en el WhatsApp, o en el Facebook, o en el Instagram, o donde sea, ¿no? Entonces, esto lo que hace es, no solo que frena el impulso somnífero, que es lo que nos hace dormir, sino que hace que el sueño, que se llama sueño de ondas lentas, sea menos restaurador para nuestro cerebro. Entonces, la otra recomendación que ellos daban era 2 horas antes, o por lo menos para los que estamos muy viciosos del teléfono, 1 hora antes, dejar todos los dispositivos electrónicos para poder tener un sueño de buena calidad, ¿sí? Un sueño restaurador para nuestro cerebro, ¿sí? Y relacionado, muy relacionado con esto, ¿sí? Vamos a saltar ya para ir concluyendo al uso de estos dispositivos. Ustedes saben que, y seguramente los que están acá en la charla, que son de un poco más edad, sabrán que antiguamente no había esto, ¿no? No había celulares ni computadoras, se llamaba con aquel teléfono que había que girar y girar. ¿Qué es lo que pasa hoy? El celular, la computadora, etcétera, forman parte de nuestra vida diaria. Nadie sale a la calle, como quien dice hoy día, sin el celular. ¿Quién no anda con el celular en el ómnibus cuando va, o en el auto cuando hay tráfico y va mirando alguna cosita? ¿Quién a veces no sale a correr con el celular? Dice, voy escuchando música y hacer ejercicio con el celular. O está en una reunión de amigos y está con el teléfono, ¿sí? O ya los más exagerados, que hay unos cuantos, a veces hasta el baño llevan el teléfono, ¿no es cierto? O a la cama, ¿sí? Como veíamos recién. Entonces, ¿qué pasa con la luz que emiten estos dispositivos, la radiación, las ondas que emiten esta serie de dispositivos? ¿Cómo esto afecta nuestro cerebro? Y entonces, acá les puse 2 cosas que me parecen sumamente interesantes, ¿sí? A la izquierda, acá en la pantalla, tienen un celular o un iPhone que nos trae como un contador de las horas que uno usa el teléfono, ¿sí? Y esta yo la saqué de internet, no quiero ni contarles cuánto tiene el mío, porque uno a veces no es consciente, ¿sí? Pero entonces este señor por día, ¿no? Hoy usó 4 horas y media de su teléfono, ¿sí? ¿Saben ustedes que en promedio los adolescentes y adultos jóvenes usan, y eso lo dicen estudios científicos, todas estas cosas que yo les voy mostrando son de estudios científicos, ¿sí? 9 horas por día en promedio el teléfono, ¿sí? ¿Usted se imaginó que está 12 horas despierto y de esas 12 horas 9 usó el teléfono? ¿Y qué genera ese uso excesivo del celular? Primero, depresión, ¿sí? Favorece la depresión y la ansiedad, genera disturbios en el sueño, como ya lo vimos, ¿sí? Y ese disturbio del sueño genera lo que se llama daytime dysfunction, que eso es como uso el celular de noche, no duermo bien y de día estoy como cansado, agotado, no me siento con energía, ¿sí? Obviamente que generan trastornos de adaptación social, ya no interactuamos con los que nos rodean, etc., ¿sí? Pero lo más importante, ¿sí?, es que generan disminución de la capacidad cognitiva. Hablamos hace unas diapositivas atrás que la capacidad cognitiva era esas funciones avanzadas del cerebro que involucraban la corteza, pensamiento, resolución de problemas, aprendizaje, etc., ¿sí? Entonces, el uso excesivo del dispositivo electrónico afecta estas capacidades de planificación, de organización, de pensamiento, de planificación, de razonamiento, de resolución de problemas, etc., ¿sí? Es más, esto, ¿sí?, yo lo tomé de un estudio científico que comparaba muchachos, estudiantes universitarios, que usaban el celular muchas horas y los que no. Y les ponían los mismos problemas para resolver, ¿sí? Y veían que los que usaban el celular muchas horas por día tenían afectada su capacidad para resolver esos problemas, ¿sí? Y bueno, obviamente esto también no solo en adultos, sino con niños, ¿sí? Hoy por hoy sabemos que los niños ya desde chiquititos están ahí mirando que el dibujito, que la cosita, que taca taca, y son muy hábiles, ¿no? Ya desde los 2, 3 años uno los ve que están ahí. Genera entonces en los niños, además de todo lo que hablamos ya, ¿sí?, para los adultos lo mismo, pero también se le suma entonces el déficit atencional, ¿sí? Y lógicamente los niños tienen que adquirir
habilidades a medida que pasan los años, ¿no? El celular frena esa adquisición de habilidades, como por ejemplo el lenguaje, el razonamiento, que son las cosas que los niños normalmente van aprendiendo en el colegio, ¿no? Y me gustaría cerrar, ¿sí?, con una gran comparación que me pareció muy interesante, ¿sí?, y que es un llamado de atención, creo, para todos nosotros que vivimos hoy en el mundo moderno, en cómo empleamos nuestro tiempo, ¿sí?, en qué ocupamos nuestra mente. ¿Cuántas horas dedicamos al celular o al dispositivo electrónico que nos genera trastornos del sueño, disminución de la capacidad cognitiva, o sea, no aprendemos bien, no razonamos bien, nos genera tendencia a la depresión y a la ansiedad? ¿Y cuánto tiempo dedicamos a la lectura de la palabra de Dios? ¿Sí? Y de hecho, justo no hace mucho me llegó un señor que hablaba sobre un estudio científico que se había hecho, que la lectura de la Biblia, por el contrario, ¿sí?, al menos 4 veces a la semana, o sea, si es menos no funciona, 4 veces a la semana por lo menos, disminuía justamente ese sentimiento de depresión, de soledad, disminuía las expresiones negativas del carácter como la ira, bueno, el enojo, etcétera, la amargura, el rencor, y disminuía las adicciones, entre otras cosas, ¿sí? Y si ustedes se acuerdan, la semana pasada, cuando hablamos del sistema nervioso central, dijimos que el espíritu de profecía decía, como pueden leer ahí abajo, que no hay nada que esté mejor calculado para vivificar la mente y fortalecer el intelecto que el estudio de la palabra de Dios. Ningún otro libro es tan potente para elevar los pensamientos y dar vigor a las facultades como las amplias y ennoblecederas verdades de la Biblia. Entonces, la próxima vez que usted quiera y piense en qué voy a ocupar mi tiempo para fortalecer mi salud del sistema nervioso central, acuérdese de esta imagen, ¿sí? Es como una balanza. ¿A qué le voy a dedicar mi tiempo? ¿Cuántas horas voy a invertir en la palabra de Dios que fortalece mi sistema nervioso o en este dispositivo electrónico que vive conmigo y que de repente está dañando mi cerebro? ¿Sí? Y bueno, saben ustedes que tocamos 5 aspectos, ¿sí? Pero hay muchísimos más, ¿sí? Lo que escuchamos, la música que escuchamos, el material que vemos, olemos, sentimos, todos nuestros sentidos son una fuente constante de información para nuestro sistema nervioso central. Realmente no daba para tocar todo lo que afecta a nuestra mente, porque todo lo que percibimos y nos rodeamos tiene un impacto sobre nuestro cerebro. Pero elegí estos 5 puntos, ¿sí?, porque me parecieron que son cotidianos y muy relevantes, ¿sí? Entonces, en suma, y para ya despedirnos, ¿qué tenemos que hacer para lograr un sistema nervioso saludable, ¿no? Para tener, como dice ahí, un cerebro feliz. Hacer ejercicio físico, ¿sí?, como dijimos, trabajar con moderación, tener una alimentación equilibrada y cuidar de aportar los nutrientes críticos, dormir temprano, al menos unas 8 horas por día, y disminuir el uso de dispositivos electrónicos. Si hacemos estas 5 cosas, ¿sí?, estoy segura, pero segurísima, ¿sí?, que nuestro sistema nervioso central y periférico va a ser potenciado. Y vamos a tener no solo mayor habilidad para el desempeño de nuestras tareas seculares, ¿sí?, sino que además para comprender la palabra de Dios, ¿no? Lo más importante para que tengamos un cerebro feliz es que, como dijimos, nos sentemos a los pies de Jesús y recibamos de Él ese poder vivificante que Él nos quiere dar, que es un poder que da salud a todas las partes vitales, como dijimos, al cerebro, el corazón, los nervios. Por su medio las energías más potentes de nuestro ser despiertan, entran en actividad, libra el alma de culpa, de tristeza, de ansiedad, de congoja, y con él viene entonces la serenidad y la calma y el gozo que nadie puede destruir. Entonces, que Dios nos ayude, que podamos salir de esta conferencia con la firme convicción de haber aprendido las cosas más importantes que tenemos que hacer para cuidar nuestro sistema nervioso. Hacer ejercicio, como dijimos, trabajar con moderación, alimentarnos con los alimentos que Dios desea
dormir temprano, dormir las horas suficientes, disminuir el uso de estos dispositivos dañinos, ¿verdad? Pero que están en nuestro mundo de forma muy habitual. Y primero y último y lo mejor, estar entonces en comunión con el Salvador. Que este sea nuestro deseo, nuestra oración y nuestra motivación de ahora en adelante, salir a cumplir esos objetivos que hemos estudiado. Espero que sea de provecho para todos los que nos encontramos aquí. Es mi deseo. Amén. Bien, hermanos. Vamos a continuar con nuestro tema. Jesús sana al siervo del centurión. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. Muy bien. Ahí, en el libro de Lucas, Lucas capítulo 7, verso 1. Aquí vemos el verso 1 del capítulo 7 de Lucas. Dice, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Dice la palabra del Señor. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Y cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Hermanos, en esta diapositiva, en estos textos, nosotros vemos que Jesús trabajó mucho en esta ciudad de Capernaum, es de conocimiento, hizo muchos milagros en esta ciudad. Él vivió en esta ciudad de Capernaum, y en esta ciudad también vivía el apóstol Pedro, Andrés, y muchos más desarrollaban sus actividades a las orillas del mar de Galilea, los apóstoles, gran parte de los apóstoles. Jesús tenía razón de ubicarse en este lugar y de aquí llevar adelante su ministerio. Aquí vemos un caso muy especial. Aquí vemos un centurión preocupado por su siervo. Un centurión tenía bajo su mando, como vamos a decir aquí en nuestro país, aquí en Bolivia, como un comandante sería, ¿no? Que está a cargo de 100 policías, digamos, ¿no? 100 policías aquí en nuestra ciudad, digamos, ¿no? Vamos a decir una ciudad que tenemos aquí cerca de Santa Cruz Montero, digamos, ¿no? Así, más o menos estoy haciendo una relación, ¿no? Entonces, un centurión tenía bajo su mando una centuria que sería 100 soldados, y él era encargado de ver la parte, vamos a decir, de todos ellos, ¿no? Y de capacitarlos también a todos sus soldados. Los centuriones antiguamente eran, vamos a decir, pieza clave en una legión, en un ejército, vamos a decir, en una batalla. Eran hombres muy preparados, por eso es que se les daba, vamos a decir, ese grado también, ¿no? De centurión, ¿ya? Ahora, otro aspecto importante que vemos aquí es que el centurión siente mucha preocupación de su siervo que estaba enfermo, y esto significa que el centurión tenía un corazón muy noble, ¿no? A pesar que venía de raíces, vamos a decir, paganas, totalmente dadas a la idolatría, porque los romanos, ustedes saben que tenían muchos dioses, pero este centurión era muy diferente, marcaba la diferencia porque admiraba la fe de los judíos. Admiraba, y a tal punto que estuvo dispuesto a colaborar en esa ciudad para que puedan levantar, ¿no? Un monumento, ¿no? Para el Señor, ¿ya? Entonces aquí vemos también que el centurión busca a sus amigos que conocía, ¿no? Los ancianos, ¿ya? De la iglesia, fue a buscarlos y les pidió que pudieran, por favor, ayudarle, vamos a decir, en este problema que él estaba atravesando. Sabemos muy bien que los siervos no tenían derechos antiguamente, pero algunos siervos también eran instruidos por su amo y llegaban al grado de ser mayordomos y ocupaban cargos también, inclusive hacían trabajo de maestros, depende de la capacidad, los conocimientos que habían recibido y adquirido. Entonces, todo eso tenía que ver
para que el centurión se preocupase de su siervo y haga el trabajo de intercesión, ¿no? De interceder en favor de su siervo. Vamos a seguir, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Me ayuda. Verso 4, 5 y 6. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya lejos de la casa del centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, no soy digno de que entres bajo mi techo. Aquí vemos de que Jesús, vemos de que manda, vamos a decir, también ya a otra comisión, porque ya los vio de que estaban cerca ya a su casa. Ya estaba cerca, Jesús estaba de venida ya estaba cerca a su casa. Entonces, él manda otra comisión, ya, que nosotros vemos aquí al final, ¿no? El texto 6, especialmente. Ahora, vemos también acá en estos textos de que los ancianos como que exigen a Jesús que pueda, vamos a decir, concederle este beneficio, este favor que necesitaba el centurión en favor de su siervo, ¿ya? Y por lo que había hecho, ¿no? Aquí dicen de que digno que le conceda porque edificó una sinagoga. El hacer muchas cosas, vamos a decir, ni siempre, hermanos, puede obligar, vamos a decir, para que Jesús pueda favorecernos. Las obras y muchas cosas que podamos hacer, ¿ya? Por sobre las cosas que hagamos, ¿ya? Está por sobre todo, ¿saben qué? La fe. La fe es muy importante en todos los milagros que el Señor pueda hacer en favor de nosotros. El verso 6, nosotros decíamos de que ya estaba cerca Jesús, ya a la casa del centurión, y aquí vemos de que él manda una comisión diciendo que se detengan, no te molestes porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Aquí vemos otro detalle importante del centurión, es que él no se cree digno, ¿ya? No se cree digno de recibir el beneficio de Dios, de recibir un milagro de parte de Jesús en favor de su siervo. Se consideraba pecador, ¿ya? Ahora, muy importante vamos a decir, esta conducta, digo, del centurión, que hoy en día también nos hace mucha falta. ¿Por qué? ¿Por qué digo? Porque nosotros a veces somos muy autosuficientes, ¿no? Por las cosas que hacemos, hay veces como los ancianos, ¿no? De la sinagoga, queremos que Dios pueda también ayudarnos y como que corresponder, digamos, ¿no? Que Jesús pueda corresponder con lo que nosotros hemos hecho. El problema de la autosuficiencia es un problema serio en nuestro tiempo y el Señor lo va a reprochar siempre, ¿no? En nuestra conducta, en nuestro comportamiento. Esta conducta de los ancianos es de reprochar. ¿Por qué? Porque no es por lo que hacemos es que Dios va a actuar en favor de nosotros. Es según el grado de fe que nosotros podamos tener. Pasamos versos 7, 8 y 9. De capítulo 7 de Lucas estamos estudiando. Dice el verso 7, por lo que ni aún me tuve por digno, dice el centurión, de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Aquí el centurión, nosotros vemos que él solamente necesita, vamos a decir, que Jesús diga la palabra y será sano. En una ocasión, Jesús sanó al hijo del noble. El hijo del noble vivía también en Capernaum, ¿ya? Era un asesor de Herodes Antipas, ¿ya? Y vemos aquí de que
a distancia de 26 kilómetros más o menos de distancia, Jesús realiza el milagro del siervo del Hijo del Noble, y ahora vemos que para Jesús no hay problema la distancia, ¿no? Para que pueda hacer el milagro. Y el centurión quizás conocía muy bien los diversos milagros que había hecho Jesús. Es por eso que él, sintiéndose indigno de que pueda entrar a su casa, le dice, tú solamente ordena, ¿no? Y mi siervo sanará. Eso es ejercer fe, hermano. Eso es ejercer fe. Porque el verso 8 vemos ahí, porque también dice, yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Hermanos, aquí nosotros vemos que bien claro un ejemplo de fe, ¿no? Un centurión quizás como decía hace un inicio, que nació, ¿no? con esa influencia dada a la idolatría, a creer en varios dioses y tantas costumbres, ¿no? Como de ahí, de haber, vamos a decir, estar metido en tantas cosas que están, vamos a decir, que nos alejan de Dios, Dios nos puede ayudar a salir. Vemos acá el centurión saliendo del paganismo y ahora siendo un hombre crédulo, un hombre lleno de fe y de confianza, que ahora se acerca y busca la ayuda del Todopoderoso. El verso 9, Jesús queda admirado, hermanos, queda admirado de esta fe del centurión. El verso 9 dice, y al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y quizás vamos a ver en este tiempo del fin, hermanos, a muchos así como este centurión. Por eso es que Jesús dijo que muchos discípulos, el Espíritu de Profecía dice que muchos de los verdaderos discípulos están en las iglesias caídas, ¿ya? En otras iglesias están la mayoría de los verdaderos discípulos, así dice el Espíritu de Profecía. Entonces, esto nos debe ayudar a reflexionar, nos debe ayudar a recapacitar qué tipo de fe hasta aquí hemos ejercido, es la pregunta que tenemos que hacernos. Es una fe nominal, es solamente pensamiento positivo que tenemos de Dios, porque hay mucha gente que todos creen en Dios, ¿no? Pero no hacen la voluntad, ¿ya? Y eso es apenas tener pensamiento positivo de Dios, ¿ya? Y otros que con muchos conocimientos solamente se quedan con una fe de nombre, ¿ya? Porque hay veces la vida ni siempre acompaña. La fe es tan importante hoy en día, apreciados amigos, apreciados hermanos. La fe es como la mano, ¿ya? Nuestra mano que se aferra, vamos a decir, que se agarra de los méritos de Jesús. Es muy importante, ¿no? La mano, porque si no hay la mano, uno no se puede aferrar, no se puede agarrar, ¿no es cierto?, del Señor. Entonces, cuán importante la fe hoy en día. Pero estamos hablando de una fe que tiene que ponerse, vamos a decir, que depende totalmente de Dios y del Todopoderoso. Una fe que, en otras palabras, es confianza. La fe, en otras palabras, se define en confianza, ¿ya? Y para confiar, ¿saben qué hace falta? Necesitamos también conocer a Dios. Un conocimiento experimental. Necesitamos un conocimiento experimental y que nos mantenemos también, dependemos diariamente, mediante la oración secreta, nos mantenemos conectados con Dios. Entonces, ¿cuán importante es la fe hoy en día en nuestro tiempo? La última. Para concluir, quiero dejar esto en el pensamiento de todos. En Obreros Evangélicos 128, párrafo 1, dice, la religión de Jesús ablanda cuanto haya de duro y brusco en el genio, y suaviza lo tosco y violento de los modales. Hace amables las palabras y atrayente el porte. Aprendamos de Cristo a combinar un alto sentido de la pureza e integridad con una
disposición alegre, un cristiano bondadoso y cortés es el argumento más poderoso que se pueda presentar en favor del cristianismo. Hermanos y amigos presentes, el Señor quiere también hacer milagros hoy en este tiempo y también quiere hacer los milagros en favor de cada uno de nosotros. ¿Ya? Jesús es el mismo poderoso, el de antes, el que hizo tantos milagros en Palestina. Y Él también quiere hacer los milagros hoy día y en nuestras vidas. Si estamos de acuerdo, yo deseo de que abramos nuestro corazón todos y podamos permitir que cada día Él pueda tomar el control de nuestras vidas y así podamos depender únicamente y plenamente de Él. Que Dios y su gracia y su Santo Espíritu y su bendición nos acompañe y también realice muchos milagros en nuestras vidas. Es mi deseo en el nombre de Jesús. Amén.